amigos, estamos de vuelta. Esto es Más que Noticias. Y en la entrevista de anoche que el presidente Ollanta concedió a algunos medios de comunicación, también anunció que planteará ante el Congreso una nueva redistribución del canon minero. Escuche lo que dijo. Vamos a plantear a través del Congreso de la República al país una nueva redistribución del canon minero, para que no suceda el tema de provincias que tienen más plata que una región, o distritos que tienen más plata que una provincia y que no saben qué hacer con esa plata. El distrito, por ejemplo, de Charate tiene casi 1.000 millones de soles en el banco y no sabe qué hacer con esa plata. Y tiene las comunidades del Bajo Urubamba, Miaría, que viven casi en la edad de piedra. Tenemos nosotros como gobierno central que entrar ahí, cuando tiene la plata el alcalde. Y así hay otros distritos. El próximo año tenemos el tema de la construcción del gasoducto, tenemos el tema de lo que es la línea 2 del metro, más de 6.000 millones de dólares que van a generar miles de puestos de trabajo. El principal proyecto a nivel latinoamericano y el segundo proyecto más importante a nivel mundial es la línea 2 del metro para Lima. Bueno, el expresidente de Petroperú, Aurelio Ochoa, dijo que no es posible que en el 2016 el balón de gas llegue a costar solo 12 soles. En diálogo con ATV+, consideró que se debe fortalecer la masificación del gas natural, el cual sí se podría vender a ese precio o quizás algo menos. La cadena de comercialización recibe más que el propio productor y eso, por ejemplo, es una distorsión del mercado. Eso es, digamos, libertinaje de precios. Allí, por ejemplo, habría que de todas maneras ver una forma de tal modo que se pueda, digamos, afrontar, porque al final los paganos o las paganas son las amas de casa, ¿no? A un nivel, como usted lo estaba señalando, bastante elevado, que está inclusive en algunos casos superando los 40 soles del balón. Pero ¿podría llegar el precio a 12 soles como lo prometió al inicio de su gobierno para el final, digamos, o con subsidios? No, absolutamente no, me parece que no. Pero lo principal sería no tanto focalizarnos en el GLP, sino más bien en la masificación del gas natural. Allí sí, si fuese con gas natural, el equivalente energético sí podría llegar inclusive a menos de 12 soles, pero para eso hay que trabajar. Y creo que, digamos, la forma como en Lima, Callao, en este momento se está avanzando es bastante lenta. Bueno, así entonces las precisiones de algunos especialistas frente a lo comentado por el presidente de la República. Vamos ahora a otros temas y atención con lo que viene, porque a los 70 años falleció Jaime Quijandría, exministro de Economía y Energía y Minas del gobierno de Alejandro Toledo. Integrantes de Perú Posible resaltaron su trabajo en el impulso del gas de camisea. De acuerdo con información del entorno familiar, los restos de Jaime Quijandría serán velados en la Iglesia Virgen de Fátima del distrito de Miraflores. Para muchas personas, para muchos políticos, sobre todo del ámbito del gobierno de Alejandro Toledo, dirigentes de Perú Posible, consideran que es una gran pérdida para nuestro país. Fue mano derecha en el trabajo, sobre todo quien proponía y apostaba por la inversión privada y que ayudó mucho al gobierno de Alejandro Toledo. Exactamente no sabemos las causas de su fallecimiento, al parecer ha sido un paro cardíaco. La familia aún guarda las reservas de la información, pero lo que sí se ha podido adelantar que sus restos serán velados en la Iglesia Virgen de Fátima de Miraflores. Cuando tengamos la precisión del horario, se los vamos a comentar, por supuesto, para poder acompañar a la familia, a quien desde aquí les damos nuestras sentidas condolencias por esta sensible partida. Juan Cheput, analista político y dirigente de Perú Posible, está aquí con nosotros. Con él vamos a conversar sobre varios temas, pero definitivamente creo que empezar por conversar de Jaime Quijandría sería un tema muy oportuno. ¿Cómo está, señor Cheput? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Alicia. Bueno, realmente, ¿cuál es el legado que nos deja Jaime Quijandría? Ustedes que han trabajado muy de cerca, mano a mano con él, cuando eran gobierno, ¿no? Cuando eran gobierno a partir del año 2001 que él empezó a trabajar con ustedes. Bueno, quisiera empezar esta locución dándole mi más sentido pésame a la familia de Jaime Quijandría por esta pérdida que considero enlutece, pone en luto al país. En vísperas del Año Nuevo es una noticia triste, no solamente para los que hemos trabajado con él, sino para toda la comunidad de personas, los técnicos, los políticos, que sabemos que muchas veces las posiciones, cuando son precursoras, son incomprendidas. ¿Y por qué digo eso? Porque básicamente Jaime Quijandría fue un precursor. En momentos en los cuales en el Perú había una gran oposición
a la inversión privada en campos como la electrificación o la inversión minera o la inversión en recursos naturales, como es el caso del gas, él como técnico, con el apoyo político del expresidente Alejandro Toledo, salió al frente a decirle al Perú la necesidad de invertir en esos rubros, no para el presente, sino para el futuro, para cuando el crecimiento del país exigiera una nueva matriz energética. Si no se hubiese hecho ese trabajo impulsado por Jaime Quijandría en el año 2001, 2002, 2003, pues obviamente en estos momentos ni siquiera estaríamos hablando de que el gas debe bajar a 12 soles, porque simplemente no habría gas. Ese sistema. Entonces, enfrentarse a una opinión pública contraria, sobre todo de sectores radicales de algunas regiones, con valentía, con sustento técnico, con talante político, fue una de las características de Jaime Quijandría. Que creo cambiar la visión, entonces, de que la inversión privada en este tipo de esquemas o de ámbitos de la electrificación, del gas y de promover megaproyectos, era una de sus visiones. Así es, no olvidemos que el gas de Camisea se descubrió en la década de los 80 y que por la izquierda radical no se pudo nunca poner a cabo la ejecución del proyecto. Lo mismo se quería hacer durante los inicios del siglo XXI. Hubo una oposición férrea en Arequipa a los proyectos de privatización de las centrales eléctricas. Inclusive salió la gente a las calles. Hoy día reconocen que si no hubieran hecho eso, pues simplemente estarían en otras condiciones energéticas en Arequipa. Pero volviendo al tema, porque creo que el caso lo amerita, de Jaime, yo creo que el Perú, como te decía hace un instante, pierde porque reunir en un solo personaje condiciones técnicas y políticas tal vez es lo que más falta en la actualidad. Eso es muy importante y creo que su currículum es bastante amplio, pero podríamos resaltar que fue ministro de Energía y Minas en el 2001, justo cuando 2001 Alejandro 2003. Toledo, ¿no es cierto?, empezaba su mandato presidencial y luego pasa a la cartera de Economía en el 2003. Claro. ¿Cree que lleva en ese momento su parte técnica, lo especialista que tenía en estas materias, para ahora llevarlo pues al campo de la economía, donde tiene que redistribuir justamente cada una de las riquezas? Él era economista de profesión, si no me equivoco. Sus estudios lo hizo en la Universidad Agraria, La Molina, y siempre tuvo una gran experiencia en el sector público, no solamente por su ámbito de desenvolvimiento en la consultoría privada y con énfasis en los proyectos, en los megaproyectos públicos, sino también por una especial vocación. Él inicialmente empezó su servicio con Alejandro Toledo en el ámbito de energía y minas y luego pasó al sector de economía. Y lo hizo muy bien. Y fue en el sector de economía donde consiguió los recursos para la explotación de Camisea. Es decir, llevó los proyectos que llevaba en energía y minas a consolidarse en términos de financiamiento en el sector de economía y luego le cedió la posta a Pedro Pablo Kuczynski. Desde ese punto de vista, creo yo que le hizo mucho bien al país que una persona que sale del sector de energía y minas, que conozca las necesidades de recursos financieros y de financiamiento que se exigían para un proyecto del calibre de Camisea, pase a la cartera de economía y sin descuidar las cuentas nacionales, impulsara la consecución de recursos para poder financiar el proyecto de Camisea. Ahora, él nunca se mantuvo al margen de los eventos públicos. Siempre su voz se ha hecho sentir a través de entrevistas en medios especializados y creo yo que para los estándares actuales, 70 años, era un hombre todavía que podía darle mucho al Perú. Claro que sí. Y por eso considero que su pérdida es muy lamentable, ¿no? ¿Estaba enfermo? ¿Ustedes? No lo sé, creo que eso lo debería decir la familia. A mí me sorprendió la noticia el día de hoy en la mañana. Yo como consejero presidencial y como exministro de Trabajo he tenido oportunidad de hablar con él y conocer de cerca, tanto de él como de su hermano, lo que significa la caballerosidad, las ganas siempre de colaborar y de ilustrar la bonomía, y su fallecimiento indiscutiblemente enluta y le quita al Perú un activo que cada vez se está perdiendo, que son los políticos técnicos. Ya se está convirtiendo en una carencia lamentable en momentos en el cual el Perú más necesita de ellos. Bueno, definitivamente es lamentable su partida y desde aquí nosotros expresamos y estrechamos nuestras condolencias a su familia, por supuesto. Lamentable en realidad, ¿no? Porque aparte la noticia a todos nos sorprende, no sabíamos que estaba enfermo, que lo quejaba, algún tipo de mal. No lo sabemos todavía, de repente ha sido algo sorpresivo para la misma familia, esperemos que se pronuncien. Bueno, vamos ahora, doctor Chaput, a hablar de otros temas que también son importantes porque queríamos conocer su apreciación frente a las declaraciones que diera anoche el presidente Ollanta Humala en lo que podría ser pues un balance de su gestión a lo largo del 2013.
¿Qué sensación le dejó? ¿Consideraba que iba a escuchar de él algún tipo de mea culpa o algunas frases en las que, oye, intentamos hacer esto, pero no nos salió, o quisimos avanzar, estamos en el camino de trabajar en esto? ¿Se quedó realmente satisfecho con lo que dijo el presidente? No, de ninguna manera. Yo no entiendo esa extraña vocación del presidente de la República por practicar una suerte de política tóxica. ¿Qué significa una política tóxica? El mismo buscarse los problemas, generar los problemas donde no existen. Creo que lo mejor de la entrevista de ayer fue su monólogo en los últimos 4 minutos, ¿no? En los cuales se despachó indicando lo que quería hacer el próximo año. ¿Por qué es una entrevista tóxica, como usted lo dice? Tóxica porque él genera los problemas. O sea, una persona tóxica... ¿Por qué se generan los problemas solos? En el mundo de la psicología, una persona tóxica es aquella persona que de la nada se pelea con todo el mundo, genera los problemas, no puede estar en un ambiente de bienestar, no reconoce el cariño del resto, o sea, tiene que plantear algo para generar un problema, ¿no? Y desde ese punto de vista yo digo que él ejerce una especie de política tóxica porque nada él ayer ha ingresado en el terreno de la libertad de expresión, ha ingresado en el terreno de cuestionar al fujimorismo, al fujimontesinismo, se despachó contra los partidos anteriores, dentro de lo cual incluye a Perú Posible, que no han hecho nada por la seguridad ciudadana. Es decir, ha generado un ambiente de confrontación cuando tan solo unas horas antes el premier estaba invocando a la calma política a portas de lo que vendría a ser el tema de la Haya. Entonces, él contamina el ambiente con sus declaraciones, lo cual es lamentable. Y por otro lado, el propio presidente entra en una serie de contradicciones. Hay varios momentos en la entrevista que demuestran esa ambigüedad. Cuando habla de Conga, por ejemplo. El señor presidente indica que Conga no es un tema que genere una gran repercusión en lo que significa el país en términos de importancia. ¿No? Y si no es importante para el país, si es intrascendente Conga para el país, utilizando las palabras del presidente, entonces, ¿por qué la unidad de conflictos encabezada por Vladimiro Guaro convoca a una reunión como uno de sus temas principales, ¿no? Y convoca una conferencia de prensa un día antes para decir, hemos hablado con 32 comunidades que están de acuerdo con Conga? O sea, sale un funcionario público, si bien es cierto de un segundo nivel, pero importante al fin y al cabo, de la presidencia del Consejo de Ministros, como el señor Vladimiro Guaro, a decirle al país, en el tema Conga estamos avanzando y hemos trabajado con 32 comunidades campesinas que están dispuestas a apoyar a Conga, y al día siguiente el señor presidente de la República, Ollanta sale y dice que es intrascendente para el país. La ambigüedad completa. Quisiera desmenuzar un poco la entrevista. Por ejemplo, regresando al tema de seguridad ciudadana, él culpa, y lo dijo directamente, que culpaba a los gobiernos anteriores, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales e incluso a los medios de comunicación porque no generamos valores, ¿no? Y que todo esto ha sido un problema no de ahora, sino que es un problema que venimos arrastrando. Y yo, mientras lo escuchaba, decía, bueno, ¿y él cuando se vaya, qué mea culpa hace? O sea, ¿qué está haciendo durante su gestión para frenar un poco esta ola de inseguridad ciudadana? Bueno, ¿qué valores transmite el presidente cuando se pelea públicamente con su señora? ¿Qué valores transmite el presidente cuando insulta a los otros políticos? ¿Qué valores transmite el presidente cuando le quita el piso a sus funcionarios? ¿Qué valores transmite el presidente cuando él mismo es protagonista de la informalidad, cuando no le da peso a sus propios ministros? O sea, si de valores vamos a hablar, pues tendríamos mucho que hablar del señor presidente. Pero volviendo a lo que él le echa la culpa a los gobiernos anteriores. En primer lugar, no estamos en el 28 de julio del 2011. Esa respuesta del presidente tendría absoluta validez si lo hubiera dicho el día que asumió el mando o la conducción del país. Pero estamos hablando 2 años y medio después.